Ciudadanos, ¿no? Así es, he tenido la oportunidad también de ser parlamentario joven, candidato a regidor en el año 2014 y 2018 por Magdalena del Mar, ser consultor político para una campaña en Chorrillos y actualmente venimos nosotros forjando un proyecto de ley que modifica la ley formativa laboral, en que básicamente consiste en dar facilidades a los estudiantes de universidades, de institutos, de pre y posgrado, para que puedan dar sus exámenes parciales y exámenes finales, teniéndolo como derecho y no como un permiso hacia su jefe inmediato. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que es vital que la formación académica esté empalmada con la experiencia profesional y que ello asegure que ambos líderes vayan juntos, ¿no? Vayan unidos. Qué bueno. Cuéntanos un poco, siempre hemos escuchado el Parlamento Joven. Antes se transmitía el tema de las reuniones que se realizaban, luego esto desapareció, dejaron de hacerlo. Así es. El tema del Parlamento Joven es un programa a nivel nacional que lo que busca es la participación activa en política de los jóvenes de entre 18 a 29 años, los cuales nos capacitamos de manera permanente a fin de acceder a una etapa intermedia, que es una evaluación en un pleno regional de la jurisdicción de cada joven, para posteriormente a ello encontrarnos en un plenario nacional y conocer las funciones que tiene el Congreso de la República, que es la función legisladora, fiscalizadora y de control político. ¿Qué edad es la que se tiene que tener para poder lograr un curul en el Parlamento? Bueno, hay años en que la edad es de 18 a 25 años y en otros que se extiende hasta los 29 años. En el Parlamento Joven. En el Parlamento Joven. Ya, pero acá dice Pedro no puede ser candidato porque recién tiene 24. Así es, yo tuve la oportunidad de ser parlamentario joven, pero en este Congreso de 2020 yo no puedo postular por el tema de la edad y porque considero que hay partidos políticos que no dan las condiciones a los jóvenes. ¿Qué tiene que ver con la edad? Que para poder ser candidato al Congreso en el año 2020 hay que tener 25 años. 25 años. Esa es la edad mínima. Esa es la edad mínima, exigida por la Constitución. Por la Constitución política. Entonces ya no irías tampoco al Parlamento Joven. No, en el Parlamento Joven, como lo digo, es de 18 a 29 años. A 29 años. Es como que más flexible, ¿verdad? El Parlamento Joven vendría a ser como una cantera, por así decirlo, para ser futuros parlamentarios a nivel nacional, ¿no? Tener esa representación política. Exacto, Pedro, hay un tema que es muy preocupante y a veces da hasta vergüenza comentarlo con los jóvenes, y es que algunos partidos políticos utilizan a los jóvenes como relleno, como simple cliché porque hoy la ley lo exige. O sea, ni siquiera es porque por convicción creemos y pensamos que los jóvenes tienen muy buenas propuestas y tienen derecho a participar dentro de la política, sino que es por el tema de una ley. Bueno, existe una ley que obliga a las agrupaciones políticas a llevar cuadros jóvenes dentro de sus agrupaciones, pero sin embargo consideramos que los jóvenes tienen las habilidades para poder tener uno de los números principales. Y lo digo porque yo a mis 24 años he tenido ya la oportunidad de ser 2 veces candidato a regidor, ser consultor político para una campaña en Chorrillos, haber sido parlamentario joven, promotor de un proyecto de ley, y actualmente vengo participando activamente en una asociación civil que se llama Instituto de Liderazgo Democrático, que estamos haciendo un trabajo a nivel nacional. ¿Los jóvenes en nuestro país están preparados para la política? ¿Están preparados para ser parlamentarios, para ser congresistas? Hay que prepararse para ello. Por ejemplo, el Parlamento Joven es un espacio que te permite conocer desde adentro cuál es la función de un congresista. Y conforme a ello, tú puedes tener esa experiencia previa, fundamentarla a través de cursos, de capacitaciones. Por ejemplo, yo soy profesional en Derecho con especialidad en Gestión Pública. Entonces, mi especialidad más lo que estuve en el Parlamento Joven me permite conocer las funciones. Por ejemplo, una de las cosas que vimos en este fenecido congreso que tuvimos fue que había muchísima gente, que no había terminado ni siquiera la primaria, que habían comprado, ¿no? Sus títulos, que habían comprado, ¿qué no habían comprado? ¿Tú qué opinas de eso? Esta gente que estaba ahí, que nos estaba representando, los padres de la patria, ¿debieron pasar primero por un Parlamento Joven? Claro, hay que tener cuestión de fondo que la Constitución no te exige tener una profesión ni profesional ni técnica para poder participar, pero los partidos políticos son los primeros llamados a tener un control interno dentro de sus agrupaciones para que la gente que vaya a postular por estos partidos tenga requisitos mínimos para poder servir al pueblo. ¿Tú crees que eso sería necesario, los requisitos mínimos?
La Constitución no lo exige, pero los partidos políticos podrían hacerlo a través de sus procesos internos para la elección de sus candidatos. Pero si la Constitución no lo exige, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para sí exigirlo? Nosotros que somos los que estamos pagando y los que tenemos las consecuencias de sus actos, que es este pandemonio, ¿no? que ha ocurrido. Lo que se podría hacer es exigirle al nuevo Congreso que en todo caso plantee una reforma constitucional, lo cual yo considero que por el tema de los plazos va a ser muy complicado. Pero de todas maneras urge y es necesario hacer una esa reforma. Claro, se está aspirando. No he escuchado a ningún candidato que lo trate, pero considero que es necesario, ¿no? Y más allá de ser necesario que esté en un papel, es momento de que los ciudadanos nos pongamos a leer los candidatos, sus propuestas, y a partir de ahí emitamos un voto consciente y consecuente con lo que nosotros queremos. ¿Cómo ves qué partido más o menos podría algo? Porque yo he estado checando y digo, bueno, quizá, pero por ahí se le filtra a alguien y dices, si voto por esta persona que está en este partido... La cifra repartidora. Exacto. Votando por todos ellos. ¿Cómo se hace? Bueno, aparte de la edad que no me permite postular, en este contexto político, si hubiera tenido 25 años también no hubiera postulado. ¿Por qué? Porque no veo que las agrupaciones políticas den las condiciones mínimas de ética y de liderazgo para una postulación. Vemos diversos candidatos cuestionados en diversas listas que dicen ser los nuevos partidos políticos. Es por eso que yo creo que la participación de los jóvenes debe ser a través de una nueva agrupación política, que es lo que nosotros estamos trabajando a nivel nacional. Una nueva agrupación política. Bueno, interesante porque tenemos muy buenos jóvenes que podrían acceder al Congreso de la República, pero simplemente, y duele decirlo, cuesta decirlo, Marcelino, son los que están de relleno en algunos partidos políticos, que los ponen en listas como rellenos. Ahora, yo he estado revisando algunas listas y los jóvenes están en los últimos números, en esos que ya la gente no piensa, ¿no? Así es, lamentablemente los partidos políticos priman sobre los intereses de la ciudadanía, sobre los intereses de la participación de los jóvenes. Es que no les interesa la ciudadanía. El tema económico, ¿no? Hay muchos candidatos que han comprado una curul y esos son los resultados que hemos tenido en el último Parlamento. Gente totalmente sin preparación, gente que solamente, como dice, oye, como una que dijo, yo pagué por mi curul, ¿no? Yo he pagado. He pagado por mi curul. Entonces, imagínate, ella pagó y lo dijo así como si nada. Pues tenía que sacar, si tú pagas por algo, pues tienes que sacar pues tu ganancia, ¿no? Y eso era lo que quería solución sacar, sería, así como existe ahora la ley de alternancia en las candidaturas, sería que se exija también a los partidos políticos llevar por lo menos dentro de los 10 primeros números o 20 primeros números a jóvenes, ¿no? Porque así como se exige ahora llevar mujeres, ¿no? Porque así también, como existe la alternancia, claro, porque lamentablemente estamos en una sociedad que solamente obedece una norma, una ley porque hay una sanción, y no existe ese espíritu crítico y constructivo de querer hacer un país mejor. No hay, pues, o sea, tú ves en todos los partidos políticos que los dinosaurios siguen en las cabezas, siguen atornillados, ¿no? siguen apoderados del poder. Exacto, entonces tú acá ya no ves partidos políticos independientes, partidos políticos que trabajen realmente por lo que necesitan, sino que hoy día hay partidos políticos que trabajan a la conveniencia y a mi necesidad personal. Así es, déjeme comentarle. Yo fui candidato a regidor en el año 2014 por el Partido Aprista Peruano. En el año 2018 recibí la invitación para ser candidato a alcalde por el Partido Aprista, pero de lo que viví dentro del partido me hace conocer que la política que nosotros queremos, o que los jóvenes queremos, choca muchas veces con los intereses superiores de una cierta cúpula. Exacto. Y es por eso que yo, en consecuencia de mi discurso y mis acciones, preferí dar un paso al costado de la agrupación. ¿Has sido de las fuerzas juveniles? He sido secretario general de la JAP en el año 2014-2015 y conozco desde adentro del partido. Claro, entonces conoces desde adentro, como nos comentaba una amiga también, Liliana, ¿no? Humala, que también creo que había sido de chica de las fuerzas juveniles apristas, que muy bueno en cuanto a disciplina, en cuanto a orden. Muy bueno en cuanto a formación. Exactamente, pero cuando ya vas a las cúpulas que son inamovibles, cuando el eres número incómodo uno, las autoridades, lo que ellos plantean es abrirte un proceso disciplinario y posteriormente retirarte de la agrupación. La típica, ¿no? El proceso disciplinario, no solamente en el partido aprista, sino esto sucede en muchos partidos. En todos los partidos políticos, donde los jóvenes pues son la piedra en el zapato. Pero los jóvenes tienen muy buena protesta, el mundo es hoy de los jóvenes y yo creo que la gente, los peruanos, están apelando a un cambio radical, no a un cambio total, a un cambio radical, a un cambio donde ya los dinosaurios queden de lado, totalmente con estas ideas pues ya pasadas de contexto. Pero ¿no? ahí tienes a un Mulder en el número 1.
Ahí tienes a un Sí, Mulder. pero vamos a ver quién va a votar por él, ¿no? Ese es el tema, porque Mulder La situación tiene es- muchos anticuerpos dentro del partido, ¿ah? Tú, Ese es el en el mismo tema. Incluso en las elecciones internas En el que él mismo supuestamente partido. alega que no debe haber participado porque le escogió la comisión política, sin embargo estuvo dentro y su número Exacto. fue uno de los menos votados, ¿no? Claro. Exacto, ha sido uno de los menos votados, pero está, Pero está en el pero número está- uno. en el número 1 y es el que ha presidido la mesa para confirmar a los candidatos Así electos es, para este así Congreso, es. ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Ahora, la situación es que lo que decíamos, el que vote por el APRA, porque tiene el APRA de todas maneras su porcentaje Así de es, gente que le partido sigue, histórico. va a salir Mulder, porque es el número 1. Claro, O sea, de tendría que repente- pasar la valla electoral también, ¿no? Claro, claro, empezando por eso. Pero si pasa, de repente con un solo candidato, es Mulder. Claro, Pero ya no va a tener fuerza, creo él, en el Congreso. claro, de la diferente. República. Bueno, en el último congreso tampoco lo tuvo, se tuvieron que alinear a los intereses del fujimorismo, pero en este congreso Qué dudo vergüenza. mucho que la gente lo Qué vuelva a vergüenza elegir. fue. ¿Cuál es, en esos momentos, tenemos que lavarle la cara al Congreso como institución y tenemos que decirle a la gente, enseñarle a la gente que la política no es mala, ¿ya? Pero ¿cuál es el rol de los nuevos congresistas en el país? Primero se tiene que tocar temas concretos. Recordemos que estamos ante un Congreso que solamente va a tener 1 año y meses para poder llevar a cabo los proyectos de ley. Y dentro de estas facultades que va a tener el nuevo Congreso es la elección del nuevo Tribunal Constitucional. Yo hasta ahora no escucho un candidato que se comprometa junto a su partido a llevar a la persona más idónea, que no tenga cuestionamientos éticos ni de delitos, para que sea un miembro honorable del Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete y guardián de nuestra Constitución. Exacto. Y que ahorita vemos cómo ha interpretado nuestra Constitución. Exacto. Hay 2 puntos importantes en el próximo Congreso. La mesa ya está servida, ya está el presidente de la República, los ministros ya han presentado una propuesta para este Congreso. Hay que ver el tema político, el tema electoral, ¿no? Y otro tema fundamental, el Tribunal Constitucional, que yo no sé cuánto poder pueda tener hoy el Tribunal Constitucional cuando ya venció su plazo hace tiempo, ¿no? Así es, tenemos un Tribunal Constitucional que ya venció su mandato, pero que lamentablemente el Congreso de la República no lo renovó de acuerdo a un procedimiento que permita a la ciudadanía plantear tachas o posiciones, porque hemos tenido candidatos en este último intento de renovar el Tribunal Constitucional que han sido cuestionados Bastante. Totalmente. y han querido ser impuestos. Bastante. Y eso no se Y bueno, y en este momento aún más el Tribunal Constitucional está que arde con sus últimas con su último dictamen, ¿no? Pero bueno, Pedro Pinedo, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por preocuparse por tener un nuevo parlamento pues de jóvenes bien preparados, ¿no? Y bueno, y Pedro está cocinando un nuevo partido político, ¿no? Sí, Juvenil. así ¿Cómo es. se va a llamar? Bueno, como toda democracia interna dentro de un partido, ya tenemos los ciudadanos y los jóvenes que tenemos esa intención de cambiar y empoderar Esa a es la una juventud de la primicia. política, pero vamos a ser respetuosos de la decisión interna para escoger los 3 nombres, ¿no? Recordemos que la OMPE nos permite a nosotros presentar 3 propuestas Exacto. en alternancia, así que vamos a tener muy pronto novedades sobre ese tema. Qué Bueno, bueno. yo creo que este partido joven, cuando ingrese ya al Parlamento, que me imagino será en el 2021, ¿no? Que se presentará para las elecciones, tengan que ver el tema de la reestructuración de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y del Jurado Nacional Electoral, que es prioritario este tema. Claro, urge una reforma dentro del sistema político, dentro del sistema judicial, y es lo que nosotros los jóvenes queremos plantear a través de propuestas, ideas y a través de nuestra hoja de vida. Pedro Pinedo Pauta, es presidente del Parlamento Joven, estuvo con nosotros. Contacto Perú.